Amigos y amigas de La Mula, estamos en una nueva mesa mulera y esta vez vamos a conversar sobre los retos de la pandemia para Lima Norte. Lima es una ciudad tan grande, todos lo sabemos, todos los que vivimos en la ciudad lo sabemos, todos y todas, que no podemos tratarla en un solo programa. Y entonces hemos decidido recorrer la ciudad. Y vamos a empezar justamente conversando hoy día con tres amigos que además son vecinos de Lima Norte, de diferentes distritos, y que tienen un trabajo de mucho tiempo también, algunos más que otros, en relación a el desarrollo de sus distritos. Estamos con Samuel Yáñez, que me ha dicho que lo presente como vecino de Independencia, ex regidor y director de la ONG CIDAP, Sasha Chumpitaz, que me pidió que la presente como vecina de Lima Norte, pero además le he pedido que me diga exactamente qué distrito, y ella es de Comas, y es arquitecta, y José Tábara, que es vecino de Caraballo, un gran amigo de muchos años, y que además fue alcalde de ese distrito en otros tiempos, donde la política y la participación funcionaban de una manera diferente, y las crisis también eran distintas. Vamos al tema. Samuel, ¿cómo ha vivido Lima Norte la pandemia y qué cosa en particular te parecería a ti que hay que destacar de cómo se ha respondido a la pandemia y a esta situación que ya nos tiene más de 2 meses a todos en diferentes estados, ya no solo en cuarentena, porque hay de todo en este momento? Samuel, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Una primera cosa que creo que es común para todos es que la pandemia nos agarró después. Nadie estaba preparado para enfrentar la situación de aislamiento social. Nadie estaba preparado para enfrentar este virus absolutamente desconocido. Y entonces la primera cosa que hubo es sorpresa y el hecho concreto de que las actividades hayan sido cortadas de un día para otro, era domingo y el lunes ya no podíamos salir. Hizo pues que mucha gente terminara primero sorprendiéndose y segundo, no habiendo generado condiciones para soportar tan largo aislamiento. Creo que esa es una primera cosa que hay que destacar. Una segunda cosa es que lo que la pandemia ha permitido es descubrir que habíamos más pobres de los que se decía estadísticamente. Se visibilizó rápidamente los niveles de empobrecimiento y el hecho concreto de que mucha gente que vive con lo que trabaja en el día a día, en distintos a sentir la pegada de esta situación de aislamiento, porque no podía salir a trabajar y los pocos ahorros que tenía se iban a acabar. Entonces creo que esta es una característica particular de los barrios populares. Si bien la pandemia empezó en distritos mesocráticos, rápidamente ha corrido esta pandemia a los distritos populares. Y tenemos en distritos como San Martín, Comas, los distritos con más alto nivel de contaminación en el Lima Norte, pero no muy lejos de ellos estamos los de Independencia, Caraballo. Creo que no nos salve Santa Rosa, que está bastante lejos. Entonces, sorpresa, imprevisión y dificultades para llevar adelante el aislamiento es, creo, una de las características que tuvo esta pandemia. Sasha, tú coincides, o sea, es claro que a todos nos sorprendió, o sea, creo que en todas partes nos sorprendió, pero digamos, las autoridades sabían que se venía algo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada del problema? Es decir, esta sorpresa tiene más de improvisación, ya pensando en el caso de las autoridades, o tampoco estaban preparadas para lo que hemos tenido que vivir.
Sí, bueno, primero para complementar algunas cosas que había mencionado Samuel, o sea, yo creo que en el caso de Lima Norte, nosotros como vecinos la teníamos bastante clara, ¿no? O sea, tenemos a 3 distritos que de todo Lima Metropolitana son los más pobres, o sea, ya hablando de pobreza no solo monetaria, sino en general pobreza urbana, y de los cuales los 2 aspectos que no se podían garantizar era sobre todo la alimentación y la vivienda, ¿no? Que parecen que son los elementos fundamentales para poder afrontar esta pandemia, ¿no? Y ahora, relacionándolo a lo que tú mencionas, o sea, 2 elementos como la alimentación y la vivienda, que son aspectos que desde la gestión metropolitana y las gestiones locales, en el caso de Lima Norte, nunca ha habido algún programa o alguna política pública que responda a la solución de estos problemas que me parece que son elementos principales de esta pandemia. Entonces, sí, por supuesto que tuvo que haber una improvisación para la respuesta a esto, ¿no? Entonces, es en el transcurso y en el proceso de esta pandemia que, por ejemplo, se tuvo iniciativas como el tema de los mercados. O sea, en Lima Norte tenemos, solo en el caso de Comas, por ejemplo, tenemos más de 40 mercados, o sea, que hace muchos años, desde que se instalaron en las zonas, dejaron que el mercado se vuelva un mercado expandido, tal y como lo es Lima también. Lo que pasa en Lima pasa también en los mercados, o sea, de la misma forma que estos se emplazan en la estructura urbana de la zona, lo mismo ocurre con los mercados, ¿no? O sea, La Mancha sigue creciendo. ¿No? Exacto, exacto. Entonces, si ya teníamos ese modelo, por ejemplo, en el caso de los mercados, y nunca antes se tuvo alguna importancia, ni siquiera de la propia gestión metropolitana, por poder resolver o tratar de resolver esos problemas. Entonces, simplemente lo que se tuvo que hacer en este proceso de pandemia fue tratar de ir mitigando, y en algunos casos lo primero que se hizo fue cerrar los mercados, ¿no? Entonces, sí hubo mucho de improvisación, pero también yo creo que es importante que mencionemos cosas como, por ejemplo, no sé, pasos que fueron desatinados, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, cuando se anunció, por ejemplo, las obras del Pasamayito, las personas empezaron a invadir esa zona, ¿no? Ahora, tú pregúntate si a esas personas les ha llegado un bono. O sea, ni siquiera están mapeadas por ningún ministerio, ¿no? Entonces, hay cosas o acciones que las gestiones han estado haciendo anteriormente y que por supuesto no se pensó cuáles iban a ser las consecuencias, y hoy esas son las personas más vulnerables también frente a esta pandemia, ¿no? Pepe, te veo ahí tomando nota. Se ha mencionado la alimentación. Yo te he leído también hablando sobre los mercados en tus podcasts en el Facebook. Es decir, ¿por qué no hemos sido capaces de entender la diversidad que hay en Lima en términos de realidades? ¿No? ¿Por qué cuesta tanto a la autoridad responder a esto y pensar pues que en Lima todos somos absolutamente iguales y nos comportamos absolutamente de la misma manera, ¿no? Y no es así. ¿Cuál es tu percepción de eso? Ya. Lo primero que yo quisiera decir es que la gente ha vivido esta pandemia o este confinamiento, esta cuarentena, de muchas maneras, ¿no? Y son muy pocas las maneras que salen en los medios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pienso de que acá en Caraballo y en general en Lima Norte, me parece que la mayoría, digamos el 60%, ha respetado las normas, ha respetado la cuarentena, se han quedado en sus casas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la gente interpreta las disposiciones de la autoridad de diferentes maneras, ¿ya? Por ejemplo, si te dicen que mañana, que ayer, o sea, el lunes, que el lunes la cuarentena es de otra manera, entonces la gente entiende que hay una flexibilización, ¿ya? Y por tanto salen más, ¿ya? Pero sí saben que hay unas restricciones, ¿no? La otra cosa es que me parece que
que ha habido varias formas de designar o de llamar a esta situación. Por un lado, emergencia nacional sanitaria, luego cuarentena, luego aislamiento obligatorio, no sé qué más, ¿no? Entonces, esas diferentes maneras de presentar las medidas frente a la pandemia, a la gente la hacen reaccionar de distintas maneras, ¿ya? Entonces, yo creo que una primera cosa es que todavía no solamente las autoridades, sino también los órganos de comunicación, las personas que llaman de la academia, todavía no entienden que lo que ellos dicen es interpretado por cada persona o por cada grupo de personas según su estado social, según su profesión, según dónde viven, de diferentes maneras. Esa es una primera cosa. Perdón, Pepe, una cosa que nos está diciendo es que, porque se ha criticado mucho a la gente y se dice que la gente no cumple, que la gente es irresponsable, que la gente no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tú nos estás diciendo es que quien le daba los mensajes a la gente estaba confundiendo a las personas. Eso es lo que me estás diciendo. Quien presenta la respuesta o quienes presentan la respuesta a la pandemia no la han presentado unívocamente, sino que la han presentado con distintos nombres, ¿ya? Y eso lleva a la interpretación diferente, ¿ya? Y a que cada uno responda diferente manera. La gente siempre intentará, o por lo menos ha intentado, cumplir las normas, pero siempre intentando cumplir menos de lo que se decía. Por ejemplo, si te dicen que el toque de queda, que es otro nombre con lo que se ha llamado, toque de queda, comienza a las 9 de la noche, ellos lo comienzan a las 10. Si te dicen que comienza a las 6, ellos lo comienzan a las 8. Sí lo comienzan, pero lo comienzan según su propia gana, su propia respuesta, ¿ya? Y por otro lado, yo pienso que es un error llamar a la gente irresponsable, ¿ya? Así como es un error llamar al gobierno incapaz o a las autoridades incapaces, a mí me parece que es un error llamar a la gente irresponsable, ¿ya? Porque la responsabilidad se cumple según tu condición y hay gente que vive en una condición al límite, ¿no? Y entonces yo no puedo pedirle al que vive al límite que cumpla exactamente igual como cumple el que vive no al límite, sino que al que tiene la capacidad material, cultural, social, habitacional, para cumplir al 90 o al 100%, ¿no? Entonces las respuestas de la gente... Sí. Sí, quería justamente tomar ese punto que está señalando para enlazarlo con algo que hizo Sasha y quiero plantear la pregunta a Samuel y después damos para iniciar una nueva ronda, ¿no? Samuel, Sasha planteó, hay el problema de vivienda y hay el problema de cómo me aíslo en una vivienda donde no hay condiciones para aislarme, número uno, que es lo que hemos vivido, y el tema de la alimentación. Y Pepe nos está diciendo, hemos recibido mensajes varios que cada uno interpreta desde su manera de pensar, desde su cultura, desde su propia necesidad, desde su propia experiencia. Ahora, el tema es que hemos entrado en una nueva etapa, ¿no? A la etapa de la reactivación, entre comillas. Entonces, en esta etapa, de nuevo hay nuevos mensajes, ¿no? Y lo que uno percibe es que desde fuera, en general, pero desde fuera, es que hay mucha confusión ahora, creo que más que en la etapa anterior, sobre qué cosa se puede y qué cosa no se puede hacer. Ahora, ¿cómo ves tú el rol, y ahí quería llegar, de los gobiernos locales en toda esta situación? Porque el tema de los mercados se entiende que es un tema que era, hasta donde yo me acuerdo, cuando trabajaba estos temas, es un tema que tiene que ver la municipalidad.
Y cuando repartieron la canasta ya sabemos todos los problemas que hubo. ¿Qué cosa tienen que hacer los gobiernos locales en este momento para colaborar en este proceso, vamos a llamarla de segundo momento de la cuarentena y de reactivación, en una zona como la de ustedes, donde efectivamente hay una gran pobreza, pero también hay una dinámica empresarial y económica muy importante? Mira, la primera cosa que quería señalar es que la autoridad municipal a nivel de Lima Norte, en particular a nivel de Lima Norte, ha demostrado improvisación, incapacidad y mucha corrupción. Imagínate que en Caraballo hay una persona que ha recibido la canasta 14 veces. Firma 14 veces la misma persona recibiendo la canasta que se le ha entregado por parte de la municipalidad. Y eso no lo dice el vecino, lo dice la Contraloría General de la República cuando ha hecho el seguimiento. Y ese mismo fenómeno ha ocurrido en cada uno de los distritos de Lima Norte. El sobrecosto en el contenido de la canasta, en mi distrito, yo hice un análisis muy rápido y era de 15 soles por canasta. 9.000 canastas a 15 soles son más de 150.000 soles que se han perdido por ahí. Y la canasta la hice comparando con la bodega de la esquina. La hago comparando con los proveedores mayoristas, probablemente la diferencia sea mucho más grande. Y ese nivel de corrupción hace que la gente desconfíe de su autoridad municipal. Cuando se ha planteado la necesidad de constituir los comités distritales COVID, la demanda que hacen los dirigentes sociales, que ese comando distrital sea participativo, sea transparente, permita la inclusión de los actores sociales e institucionales a fin de garantizar un proceso ordenado y al mismo tiempo garantizar la posibilidad de involucrar a la ciudadanía en la toma de las decisiones. Pero ya al empleo. En Lima Norte hay un gran número de micro y pequeñas empresas y hay mucha gente que tiene su propio autoempleo. ¿Y ellos qué es lo que han dicho? Si la CONFIEP ha exigido volver a la normalidad, claro está, para ellos la antigua normalidad, a fin de reactivar la economía, entonces los de la microempresa, los autoempleados, dicen también, nosotros también queremos volver a nuestra normalidad, queremos ganarnos el pan del día, queremos enfrentación y queremos reglas claras para poder empezar a trabajar. Y esa es una cosa que está en la demanda de los micro y pequeños empresarios. Naturalmente, a nosotros nos gustaría, y creo que a ellos también, volver a una nueva normalidad. A esa normalidad que permita, por ejemplo, que el derecho a la vivienda esté garantizado. Nosotros hemos planteado, junto con varios vecinos de Lima Norte, por ejemplo, la necesidad de que se plantee cuartos de aislamiento. Hay vecinos que no tienen dónde aislarse. Eso ocurre en las partes altas de los distritos de Lima Norte, ocurre en barrios altos. Se enferman de COVID y no de aislarse en la casa. Y entonces decimos, urgente, en esos sitios hay que ayudar a la construcción, aunque sea con material transitorio, cuartos de aislamiento. Hay que garantizar la necesidad de agua y saneamiento. Son 700.000, y yo digo 1 millón de personas que no tienen agua en el Lima metropolitana y buena parte de ellos están en Lima Norte. Porque lo que me estás diciendo es que, además, si esto no se hace, lo que vamos a tener es pronto un rebrote. O sea, claro, si Lima Norte no termina de estabilizarse. Claro, la situación acá es gravísima. En particular, nuestros distritos, salvo Santa Rosa, son los distritos más altamente contaminados de Lima. Entonces, la vivienda es una de las causas, la ausencia de agua es otra de las causas, el colapso sanitario es una de las causas, pero también la forma como nos transportamos. Nosotros usamos transporte masivo. Y en el transporte masivo está el contagio. Nosotros tenemos las paraditas, los mercados, y ahí no hay control. Hay control en los mercados grandes, pero no hay control en los mercados chicos. Y en esos lugares hay altos niveles de contaminación. Ayer mismo
han hecho una evaluación, una medición de COVID en un paradero, y era alto el nivel de infectados en ese paradero. Entonces esta pandemia no tiene mecanismo de control si es que no vamos, como dicen algunos médicos, entre ellos médicos del distrito de Comas, vayamos al encuentro del COVID. Vayamos a las zonas donde se contaminan, vamos a los mercados, vamos a los paraderos, vamos a las zonas de concentración. Porque los hospitales ya no tienen capacidad. Entonces, tenemos que ir al encuentro del COVID y hacerlo con la gente. Sasha, quería plantearte un poco, siguiendo un poco la línea, tú planteaste, como dijiste muy bien, el tema de vivienda, lo ha vuelto a señalar Samuel, pero Samuel ha agregado un tema que a mí, es un tema en el cual siempre se noticia en Lima Norte para el resto de Lima cuando hay las grandes aglomeraciones en el metropolitano, ¿no? El transporte. ¿Cómo responder? ¿Qué cosas se puede hacer? ¿No? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que habría que hacer para, no se va a frenar el virus con concentraciones, pero qué cosa es lo que se puede hacer y qué rol le toca a la gente en ese esfuerzo? ¿Cómo ves tú este momento, digamos, ¿no? Porque no basta ya solamente con decir el alcalde o, ¿no? Sí. Está planteando los comités. ¿Qué cosas es lo que habría qué iniciativas se pueden desarrollar? Sasha, Sí, perdón. mira, como lo había mencionado Samuel, o sea, sí, te escucho. Como lo había mencionado Samuel, lo que habría primero que ver es por qué nos movemos en Lima Norte, ¿no? O sea, cuáles son las razones fundamentales y los motivos por los que nos movemos, ¿no? Y como había dicho Samuel, o sea, hay un intento de regresar a la normalidad y hay un movimiento que hacemos que es dentro de nuestros propios distritos, o sea, nos movemos también solo en Lima Norte, Comas, Independencia, en fin, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de que hay zonas que nos garantizaban un nivel de densidad de empleo, sea formal o autoempleo, pero nos garantizaban, y justo es ese nivel de empleo que hoy no existe porque, por ejemplo, los grandes centros comerciales que aglomeraban gran parte o porcentaje de este empleo están cerrados y las dinámicas ahí no están por ahora. Entonces, esa gente sí no se está moviendo, pero hay gente que sí todavía tiene que ir al centro de Lima, en fin, ¿no? A las diferentes zonas donde se concentra el empleo en Lima. Y esa gente es la que hoy, por ejemplo, requiere de mejoras en el metropolitano, ¿no? Y siempre lo hemos mencionado, o sea, se necesitan más buses, se necesita que si se aumentan los buses, la frecuencia también aumente. O sea, el tiempo de espera que nosotros tenemos en el metropolitano llega hasta más de 30 minutos, ¿no? Entonces, ahora sí se está garantizando un nivel de, digamos, que la gente no espere mucho tiempo, pero lo que no se garantiza ya en aspectos físicos, por ejemplo, son los cambios que tienen que ver ya con las propias dimensiones de la vereda, de los paraderos, etcétera, ¿no? De hecho, el metropolitano ha sido diseñado para un aforo determinado, pero que es irreal, porque basta que tú te acerques a la estación Naranjal, te vas a dar cuenta que las estaciones colapsan, ¿no? O sea, y las calles aledañas a las estaciones no tienen las dimensiones correctas porque siguen pensándose en que en Lima todavía seguimos siendo, parece, 5 millones y hace mucho tiempo ya hemos rebasado esa población, ¿no? Entonces, hay un cambio que también se tiene que hacer en el diseño vial y en general el diseño urbano de todas las calles en Lima que responden y que son complementarios al tema del transporte, ¿no? Ahora, por supuesto, hay una responsabilidad, no diría de la gente, sino más bien cuáles son los complementos que desde el transporte, el municipio y demás ofrecen como derecho de movilidad a la gente, ¿no? O sea, yo, por supuesto, tengo que tomar, por ejemplo, una mototaxi. ¿Cuál es mi alternativa de modo de transporte que tengo para poder llegar hasta la estación del metropolitano, ¿no? Y ahí las famosas combis, mal que bien, cumplen una función fundamental para poder acercarnos a las estaciones. Entonces, esos tramos en los que el Estado aún no ha resuelto, creo que también son los que donde se debería poner ojo, porque son finalmente en ese momento focos de contagio. Y ahí, digamos, no ves tú que haya una respuesta todavía. O sea, como en otros temas que también se planteaba lo de los microempresarios, tampoco hay una respuesta clara.
No hay respuesta clara, o sea, en absoluto. Acá la gente sigue esperando. Mira, en el metropolitano ya sabemos lo que se espera, pero para tomar las conexiones para llegar al metropolitano es increíble. O sea, nadie ha dicho nada sobre el aumento del pasaje. Yo pagaba 50 céntimos para irme desde la Tupac Amaru hasta la estación Naranjal, hoy pago $1 en las combis. Y para esperar una combi en la que la gente no esté aglomerada, tengo que esperar 40 minutos si es que quiero. O sea, porque de verdad nadie está pensando en eso. Y obviamente podrían decir que hay la otra alternativa de usar los alimentadores, pero eso es irreal, pues, ¿no? El alimentador pasa cada 40 minutos y la gente no puede esperar ese tiempo para llegar hasta su lugar de trabajo, ¿no? Pepe, se ha planteado acá que hay problemas que son estructurales, es decir, hay problemas que no son nuevos, son problemas que existen hace muchos años y hay soluciones como el metropolitano que no han terminado de ser completas, que siempre nos quedamos a medias en el Perú con las soluciones. Eso no solo pasa en Lima, pasa en general en el Perú, ¿no? Pero digamos, yo sí quería preguntarte, ¿qué le toca a la gente? Porque claro, igual, como dice Sasha, igual se tiene que mover uno, ¿no? Entonces, Ya. ¿qué es lo que tenemos que invitar, digamos, a la ciudadanía a hacer en esta situación? Ya. Una cosita. Dos cosas antes de responder a esa pregunta. Primero, si los servicios de transporte, de comercialización, de salud y de educación no eran satisfactorios, no eran suficientes en un estado anterior a esta pandemia, entonces era obvio, es obvio que han quedado absolutamente rebasados, no podían adecuarse automáticamente, no por la voluntad de la autoridad actual, sino porque estructuralmente estaban mal planeados, mal planteados, mal diseñados. Son demandas que se presentaron siempre y que ahora han quedado reveladas en su magnitud como críticas, ¿ya? En segundo lugar, yo quisiera decir de que la gente también ha tenido buenas cosas en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, han aprovechado en su casa para fomentar la vida familiar, para aprender a cocinar. Ahora los hijos cocinan también, el esposo también cocina. Han aprovechado para arreglar su casa, para pintar, para ordenar su pequeña biblioteca tan bonita, hacerla como la grande biblioteca que tienes tú detrás de ti. Entonces, ha habido mucho aprovechamiento de esa naturaleza, ¿ya? Y también acciones de solidaridad, ¿no? Yo creo que la gente se han juntado pequeños grupos, han organizado ollas comunes, la gente ha sido solidaria con el que menos tiene. Hay jóvenes que han ayudado a los adultos a encontrar si les daban su bono o no, porque el adulto de 60 años, de 70 o 65, no sabe cómo entrar al internet para ver si tenía el bono. Entonces ahí los hijos han ayudado a los padres o a sus abuelos a encontrar si tenían el bono o no, a orientarlos. Ahora, para entrar ya en este punto, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, pensar la ciudad de manera diferente, ¿no? Yo creo que hay que las autoridades en conjunto, la autoridad metropolitana, la autoridad nacional y las autoridades locales, con los dirigentes, con los líderes, con los tradicionales líderes de las organizaciones sociales y los líderes nuevos de las pequeñas asociaciones, de los grupos de interés, de las redes, en fin, deberíamos ponernos a pensar Lima Norte como un conjunto y planificar los servicios de una manera diferente. Si ahora no aprendemos a que las autoridades municipales no solo deben encargarse de hacer obras,
físicas, infraestructuras, sino que también deben encargarse de organizar los servicios sociales básicos, los servicios urbanos básicos, la educación, la cultura. Porque una cosa que sí pudieron hacer las autoridades muy fácil es explicar a la gente cómo se puede cuidar. Yo no conozco un programa de comunicación de ninguna municipalidad de Lima Norte que haya explicado a la gente, independientemente del Ministerio de Salud, independientemente del gobierno central, que les hayan explicado cómo puedes cuidarte y por qué tienes que quedarte en tu casa. Ha sido una postura muy autoritaria y muy repetitiva de las consignas del gobierno central. Yo creo que ahí ha faltado bastante creatividad, que yo creo que se ha perdido esta creatividad que antes nos sobraba, ¿no? Ahora como que se ha perdido, ¿no? Eso es lo que me parece que... otra cosa, mira, otra cosa también que me parece que es necesario resaltar, no solamente las experiencias negativas que hemos tenido en este tiempo, y que son muchas, no necesito repetirlas. Esto lo hemos visto en todos los medios, así que no tienes que repetirlo. En los grandes medios no lo repiten. Las positivas. Por ejemplo, los maestros están aprendiendo aceleradamente a usar los sistemas de Internet, el Zoom, el Google, no sé cómo se llama el Google de la escuela, a dar sus clases mandando a sus niños por sus diapositivas por el Facebook o por el Google, por el WhatsApp. Y los papás están aprendiendo que existen 1000 maneras de enseñar, 1000 maneras de aprender, que la única forma que tiene el niño de aprender no es ir al aula, a sentarse con otros 40 muchachos. También se puede aprender con un celular como este celular chiquito que yo tengo aquí, o con una tablet. También se puede aprender así. Yo creo que deberíamos sacar los aprendizajes duros, pero también los aprendizajes bonitos que yo creo que hay en este tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos a la última ronda. Ahí sí les pido que sean muy breves, muy concisos, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la tarea más urgente en este momento en Lima Norte? ¿Qué es lo que, si, no sé, Samuel, Sasha, Pepe, estuvieran reunidos con, no sé, el alcalde de Lima, el ministro de Vivienda, el señor presidente de la República, en fin? ¿Qué cosa es lo urgente en este momento? ¿Qué cosa se necesita organizar o hacer? Así, tratemos de ser breves, nos quedan unos cuantos minutos. Samuel, tiene la palabra. ¿Cuál es el plan mínimo, Samuel? Que el bono universal familiar le llegue de verdad a la gente. No le ha llegado el bono, quédate en la casa, no le ha llegado el bono independiente. A mucha de esta gente, como ha dicho Sacha, no le ha llegado los alimentos. Lo mínimo que esperan es que le llegue el bono universal. Creo que además de eso, se pone en la agenda la necesidad de subsidio al transporte. Si queremos garantizar que ese no sea un medio de contaminación. Y al mismo tiempo, y termino con esto, que las normas que se han dado sobre vivienda alcancen a aquellos que no tienen título de propiedad y son los más empobrecidos de Lima Metropolitana, Lima Norte. Muy bien. Sasha, tienes tus 2 minutos. Ya. Sí, mira, yo me quedo con algo último que dijo José Tábara y que me parece fundamental para responder esa pregunta. El tema de pensar en conjunto, ¿no? En conjunto en Lima Norte. Y eso implicaría también pensar en soluciones integrales. O sea, además del bono, por supuesto, yo creo que ya se ha anunciado el tema de la reactivación económica y hay proyectos especiales que se van a poner en marcha. ¿Por qué no pensar que estos proyectos, que esta inversión pública tiene que ser destinada, por ejemplo, para las laderas de Lima Norte? O sea, y ahí no estamos hablando solo de vivienda, sino también de movilidad, de espacios públicos, de saneamiento de agua también. Y hay varios arquitectos que han propuesto que, por supuesto, tiene que haber también una gobernabilidad de Lima. En el caso de Lima Norte ya sabemos cómo funciona la mancomunidad, nunca ha funcionado.
y ahí lo que se plantea es el tema de las unidades de gestión territorial, ¿no? Si pensamos, ya no estamos hablando ni de mancomunidades, ni que los alcaldes se pongan de acuerdo, sino más bien pensando territorialmente, cómo funciona el territorio. Si desde ahí vemos, yo creo que las soluciones integrales, y ese momento sí, yo creo que es para priorizar, o sea, a dónde va el dinero, es en ese momento sí tenemos que criticar si el dinero va, por ejemplo, a grandes obras de infraestructura gris, no sé, en cualquier parte del Perú. Creo que ese dinero puede servir para que en las laderas se empiece a garantizar desde proyectos que cuestan mucho menos de lo que costaría, por ejemplo, la pavimentación de la vía del Pasamayito, o sea, y esa inversión que es pública y que va a ser en Lima Norte, puede ser destinada a otro tipo de proyectos que garanticen todo lo que hemos hablado, ¿no? Y por supuesto que garantice también la participación de la gente, o sea, no creo que estemos romantizando a la ciudadanía, todo lo contrario. El año pasado, por ejemplo, se promulgó una ley para que se concretice la construcción del hospital de Coyique, y eso es una lucha que la gente lo ha hecho. Entonces, la organización está, el Estado también está, y el dinero está. Si en este momento empezamos a priorizar las obras que realmente van a solucionar todas las necesidades básicas que en esta pandemia se han visto, por supuesto, les hemos puesto rostro, como la alimentación y la vivienda, yo creo que por ahí iría más o menos, no la solución, pero sí un camino y un proceso para avanzar en quebrar las desigualdades que existen en Lima, ¿no? Ya nos has abierto una agenda para un próximo programa, además. Pero, Pepe, Cuatro cositas. Yo pienso de que ahora hay como dos tareas inmediatas. Una primera, desconcentrar los mercados. Hasta que se haga un nuevo plan, hay que desconcentrarlos, ¿no? Como dicen que decía, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Entonces los mercados tienen que estar más cerca de la gente, ¿no? En segundo lugar, reordenar el transporte público. Eso es absolutamente indispensable. Un reordenamiento muy radical del transporte público. El metropolitano no puede seguir siendo lo que hasta ahora ha sido. Y si se reabre completamente, eso va a ser un pandemonio. Y lo del bono creo que es clarísimo, la gente necesita dinero para seguir un mes más, y luego un nuevo plan para Lima Norte, ¿no? Un plan consensuado, un plan conjunto, y que en el cual se fomente muy grandemente la participación ciudadana, entender de otra manera el gobierno local, qué significa ser autoridad local en Lima Norte, es absolutamente indispensable. Eso es lo que yo quisiera decir, y agradecer por esta invitación tan bonita y tan simpática que me has hecho para intervenir en esta mula. Mesa mulera se llama. Muy bien. Muchas gracias, Pepe, Sasha, Samuel. Ha sido, creo, una excelente oportunidad para conocer desde, vecinos que viven en sus respectivos distritos, la problemática en Lima Norte, y además no solo vecinos, sino vecinos activos que tienen las ideas muy claras y que creo que las autoridades tienen que escuchar. Y la opinión pública tiene que escuchar, y los grandes medios de comunicación también tienen que escuchar, porque en esta pandemia se han construido una serie de imágenes, y como siempre se ha cargado las tintas hacia determinados sectores de la población, ¿no? Como que todo lo que ocurre y todos los males del mundo son producto de nuestra irresponsabilidad, y sabemos por experiencia que así no es, que siempre las cosas son mucho más complejas. Hay una agenda para Lima Norte, y acá en la Mesa Mulera vamos a seguir recorriendo Lima. En las próximas semanas vamos a tener también otra mesa sobre Lima Sur, otra mesa sobre San Juan del Lurigancho, Lima Este, y seguramente pronto también los vamos a volver a invitar para poder seguir conversando ya sobre algunos temas más específicos que cada uno de ustedes trabaja. Muchísimas gracias, y amigos y amigas de la Mula, nos vemos el jueves en una nueva Mesa Mulera. ¡Chao!